Somos la entidad que transforma realidades a favor de las personas consumidoras. Promovemos la enseñanza, el aprendizaje y el conocimiento de derechos para empoderar a las personas en la defensa de sus derechos como consumidores. También atendemos y resolvemos las reclamaciones de las personas consumidoras cuando los proveedores fallan al consumidor. Para promover y estimular mejores prácticas empresariales y prevenir abusos, mantenemos una constante vigilancia y monitoreo del mercado de bienes y servicios y al mismo tiempo generamos información para que los consumidores tomen decisiones informadas e inteligentes. Para fortalecer nuestra actuación, articulamos esfuerzos con otras entidades de gobierno a través del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, con el fin de responder integralmente a los consumidores. Nuestro compromiso es con las personas consumidoras. Cada día renovamos esfuerzos para continuar siendo una institución de servicio cercana, confiable y reconocida por su efectividad en la protección y promoción de derechos de las personas consumidoras. Somos la entidad que transforma realidades a favor de las personas consumidoras. Promovemos la enseñanza, el aprendizaje y el conocimiento de derechos para empoderar a las personas en la defensa de sus derechos como consumidores. También atendemos y resolvemos las reclamaciones de las personas consumidoras cuando los proveedores fallan al consumidor. Para promover y estimular mejores prácticas empresariales y prevenir abusos, mantenemos una constante vigilancia y monitoreo del mercado de bienes y servicios y al mismo tiempo generamos información para que los consumidores tomen decisiones informadas e inteligentes. Para fortalecer nuestra actuación, articulamos esfuerzos con otras entidades de gobierno a través del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, con el fin de responder integralmente a los consumidores. Nuestro compromiso es con las personas consumidoras. Cada día renovamos esfuerzos para continuar siendo una institución de servicio cercana, confiable y reconocida por su efectividad en la protección y promoción de derechos de las personas consumidoras. Buenas tardes a todos y a todas. Este día la Defensoría del Consumidor, como parte del interés de fomentar la educación y la formación permanente en los proveedores, en esta ocasión, de librerías y ventas de útiles escolares, está impartiendo el curso Disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor aplicables al sector de papelerías, librerías y ventas de útiles escolares. Esta tarde el licenciado Salazar nos dará las palabras de bienvenida a este pequeño curso, así que los dejo con ustedes. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, Ámbar. Un saludo a todos los amigos y amigas que en esta oportunidad se han logrado conectar
a este esfuerzo tan importante de nuestra institución. Queremos darle las bienvenidas a este webinar que está dirigido al sector de papelerías, librerías y venta de útiles escolares. El objetivo precisamente es seguir fomentando las buenas prácticas empresariales, esas prácticas que son respetuosas con los derechos de las personas consumidoras, que pues durante todo el año hemos estado muy pendientes con una serie de webinars, de cursos virtuales, que lo que buscan es fortalecer el conocimiento de los proveedores en materia de protección al consumidor. En esta ocasión, el webinar que se va a desarrollar tiene como principal objetivo el desarrollar una serie de disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor que son aplicables a este sector. Nos estamos refiriendo al tema de productos de precio a la vista, las constataciones de precios, también las disposiciones relacionadas a la publicidad, promociones, ofertas especiales, al tema del comercio electrónico, y también le estamos prestando atención a las medidas de bioseguridad que deben de tener o mantener los diferentes comercios a efectos de poder proteger la salud de nuestros consumidores. Estamos a la puerta de un momento en el cual la actividad comercial en las librerías, en las ventas de útiles escolares se incrementa. Sabemos de que en esta ocasión vamos a tener una temporada muy particular por los efectos que puede haber generado la pandemia, pero a pesar de eso, pues seguimos pues activados en nuestros procesos. Deben de recordar que años tras años ejecutamos un plan de inspección en el marco de la temporada escolar, con el cual nosotros estamos verificando las disposiciones de nuestra ley relacionadas al precio a la vista, el etiquetado de productos, a la revisión de las promociones y ofertas especiales, a fin que se cumplan con todas estas disposiciones, evitando pues que los proveedores realicen publicidad engañosa o falsa y que también aquella que pueda atentar contra la dignidad de las personas. Bueno, pues nuestra institución está haciendo una importante labor. Debo mencionar que en lo que va del año hemos atendido a más de 94,000 consumidores con un monto de recuperación que puede rondar los 29 millones de dólares. Más de 130,000 consumidores se han visto beneficiados de nuestros servicios este año, y a pesar de pues poder llevar ese tema de la pandemia con sus limitantes, con las restricciones que ha colocado, aún así hemos hecho un extraordinario esfuerzo en materia de estar pues pendientes siempre de las necesidades de nuestra población. Y en materia pues de inspección, no menos importante es esa cifra de más de 4,000 inspecciones que hemos realizado a nivel nacional, con una importante disminución del número de incumplimientos que anda alrededor del 15% con respecto a años anteriores. Pero sí es importante que en este sector de librerías, de papelerías, de venta de útiles escolares le presten mucha atención. Así que esperamos que este webinar contribuya a fortalecer el conocimiento de ustedes sobre los derechos que tienen los consumidores, que puedan ustedes siempre procurar ese equilibrio, el poder velar por esa certeza y seguridad que tanto se requiere para ir fidelizando a los diferentes consumidores que visitan sus establecimientos. Así que esperamos que este webinar sea de mucha utilidad, que los conocimientos que se van a impartir de parte del equipo de la Defensoría puedan ser de mucha utilidad, los puedan poner en práctica sobre todos, y también siempre tener en cuenta el tema del respeto de los derechos y el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor. Sin más, muchísimas gracias, que Dios les bendiga, que tengan pues una excelente temporada de inicio de año de la actividad escolar, y sobre todo hay que prestarle mucha atención a las medidas de seguridad. Recuerden que el buen inicio del próximo año 2021 pasa por un buen cierre de este año, y es importante evitar cualquier tipo de contagio, que nosotros podamos poner toda nuestra parte para que podamos disfrutar plenamente de nuestras vidas. Así que sin más, muchísimas gracias, y les dejo con la licenciada Rico para que continúe con el desarrollo del webinar. Muchas gracias por sus palabras, licenciado Salazar, y por recordarnos todas las medidas que debemos de tomar en este fin de año. Bueno,
Vamos a comenzar esta tarde, como ya lo hablábamos anteriormente, vamos a hablar sobre las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor aplicables al sector de papelerías, librerías, ventas de útiles escolares. El contenido que veremos esta tarde en el webinar serán las disposiciones generales de la Ley de Protección al Consumidor. Vamos a hablar sobre los sondeos de precios, que es una actividad que muy recurrentemente realizamos en sus establecimientos. Y esto es para garantizar el derecho a la información que tienen los consumidores. También hablaremos sobre los precios a la vista, las constataciones de precios, las prácticas abusivas que se puedan dar en este sector, las disposiciones relacionadas al cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor, como lo son las ofertas especiales que se dan mucho en esta temporada, la publicidad ilícita, el comercio electrónico, y además hablaremos un poco sobre los procedimientos que realiza la Defensoría del Consumidor al momento de realizar las verificaciones, así como las sanciones y de qué se trata el procedimiento administrativo sancionatorio. Como parte de las disposiciones generales de la Ley de Protección al Consumidor, tenemos en primer lugar los sujetos de la Ley de Protección al Consumidor. Estos son el consumidor y el proveedor. También al estar relacionados estas dos partes, se da una relación de consumo. También hablaremos de las competencias de la Ley de Protección al Consumidor, los derechos de los consumidores y las obligaciones de los proveedores. Este será nuestro contenido durante las disposiciones generales de la Ley de Protección al Consumidor. Los sujetos de la ley. La Ley de Protección al Consumidor nos habla de que serán dos personas los que estarán sujetos a la ley. El artículo 3 de la Ley de Protección al Consumidor nos define qué es el consumidor y qué es un proveedor. Un consumidor es toda aquella persona natural o jurídica que adquiera o utilice o disfrute de bienes o servicios o que reciba una oferta por los mismos y puede ser esta de carácter público o de carácter privado, puede ser individual o colectivo. Los consumidores también son denominados como usuarios y pueden ser una persona natural o jurídica, como lo decíamos anteriormente. ¿A quiénes vamos a comprender como proveedores? Bueno, a toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que desarrolla actividades de producción, fabricación, importación, suministro, construcción, distribución, alquiler, facilitación, comercialización, contratación, transformación, almacenamiento, transporte, así como prestaciones de servicios hacia los consumidores. La relación de consumo tiene dos elementos, el elemento subjetivo y el elemento objetivo. ¿Cuál es el elemento subjetivo? Bueno, pues el acto jurídico relativo a la distribución, venta y cualquier otra forma de comercialización de los bienes o servicios. Es decir, la transacción que se hace al momento de adquirir un bien, ya pueda ser de forma onerosa o gratuita, ya que aunque sea de forma gratuita, si es por un proveedor, también entra dentro de una relación de consumo. Y el elemento objetivo, que son las partes que intervienen en esta relación de consumo. Como lo habíamos dicho anteriormente, son el proveedor y el consumidor. Las principales competencias que tiene la Defensoría del Consumidor relacionadas al ámbito de la vigilancia
de la Ley de Protección al Consumidor es, primero, velar por los derechos e intereses de las personas consumidoras, realizar inspecciones y auditorías y requerimientos de información a los proveedores para garantizar el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor y proteger efectivamente los derechos de los consumidores, así como fomentar en los proveedores la adopción de normas y políticas orientadas a prevenir las infracciones a la Ley de Protección al Consumidor. Es importante aclarar que la Defensoría del Consumidor trata de promover en los proveedores todas las normas y políticas para prevenir las infracciones a la Ley de Protección al Consumidor, porque su finalidad es garantizar o asegurar el cumplimiento de la ley, no sancionar al proveedor. Y es por ello que trabajamos mucho en tratar de fomentar buenas prácticas en los proveedores y que conozcan nuestro marco normativo para que no caigan en alguna violación a los derechos de los consumidores. ¿Cuáles son los derechos de los consumidores? Bueno, el artículo 4 de la Ley de Protección al Consumidor nos da una gama de derechos que tienen los consumidores y que así los establece la Ley de Protección al Consumidor, pero los principales de los que vamos a hablar esta tarde son recibir una información completa, precisa, veraz, clara y oportuna. Es el derecho de información que tiene el consumidor, a tener toda esa información necesaria para poder tomar una decisión al momento de poder adquirir algo. Reclamar y recibir compensación cuando lo ofertado no ha sido lo que ha recibido al final de haber adquirido este producto. Adquirir los bienes o servicios en las condiciones que el proveedor ofertó públicamente. Es decir, que no haya engaño al momento de adquirir un producto y que no se le dé un bien por otro, sino que el consumidor reciba exactamente lo que le fue ofrecido. También el consumidor tiene derecho a ser protegido de las cláusulas, de las prácticas abusivas por parte de los proveedores. Por ejemplo, que, como ya lo hablábamos antes, de que se le garantice al consumidor a recibir lo que ha sido ofertado públicamente. También que éste pueda recibir o efectuar, no se le efectúen cobros indebidos, que no se le efectúe una discriminación al momento de querer acceder a algún servicio, que no se le discrimine por motivos de discapacidad, de sexo, de religión, de edad o de condición económica. También que no se le obligue a compartir su información personal y crediticia. Estos son unos ejemplos sobre las prácticas abusivas. También tiene derecho el consumidor a ser protegido de cobros por bienes no entregados o servicios no prestados. Esto se da mucho en las contrataciones a distancia o contrataciones electrónicas, y que el consumidor al final no recibe aquellos bienes por los cuales lo ha promovido a adquirirlo o a tener esta relación de consumo con el proveedor. También la Ley de Protección al Consumidor nos habla sobre las obligaciones que tienen los proveedores. El artículo 7H nos dice que el proveedor debe de proporcionar a la Defensoría del Consumidor la información que ésta le requiera para cumplir eficientemente sus funciones. Esta información puede ser una información por requerimiento, pueden ser las funciones de vigilancia que ejerce la Defensoría del Consumidor, como el solicitar información a través de un sondeo o a través de un requerimiento de información, o a través de una inspección, realizar alguna inspección. El proveedor debe de colaborar con la Defensoría del Consumidor en proporcionarle la información requerida, en permitirle que se activen los mecanismos de vigilancia y de inspección. Al no hacerlo, el proveedor
cae en una infracción que está contemplada en el artículo 44, letra F de la Ley de Protección al Consumidor, que se llama obstaculización de funciones a la Defensoría del Consumidor. Y esta obstaculización puede ser parcial, puede ser una obstaculización, uno, por obstaculizar, valga la redundancia, el ingreso de los técnicos a las instalaciones para poder realizar una diligencia de inspección o de verificación. Puede ser que no remita la información que se haya sido requerida o que remita la información de forma parcial. También constituye la obstaculización de funciones cuando el proveedor no envía completa la información que ha sido requerida. En todos estos casos se configura la infracción de obstaculización de funciones a la Defensoría del Consumidor. Como les decía, no dejar acceder al personal a realizar sus tareas, el no remitir información, el remitir la información de forma incompleta o de la forma que no ha sido requerida, o remitirla extemporáneamente. Esos son algunos ejemplos de obstaculización de funciones. Una de las tareas de las que se encarga la Defensoría y está dentro del artículo 58 que nos habla sobre las competencias de la Defensoría del Consumidor son los sondeos de precios. Y es estipulada en el artículo 58, letra K, y nos dice que la Defensoría tiene la competencia para organizar, recopilar y divulgar información para facilitar al consumidor un mejor conocimiento de los precios, tasas o tarifas y características de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. A muchos de ustedes se les ha visitado y se les llega consultando sobre los precios de los productos que contiene la canasta básica de útiles escolares. Llegamos preguntando por los precios de los bolígrafos, de los lápices, de los cuadernos, de algunos libros, de algunas libretas, de los materiales educativos que se solicitan por parte de los centros educativos en sus listas de útiles, y se toman todos los precios, los cuales posteriormente son publicados. Esto como parte del derecho a la información que tienen los consumidores de conocer cuáles son sus mejores opciones para adquirir estos bienes o servicios, o que estén enterados de los precios que se están dando en el mercado. Y esta recopilación de información se hace con fines informativos. Dentro de este plan de verificación de las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor aplicables a librerías, papelerías y ventas de útiles escolares, uno de los puntos que se verifican son los precios a la vista de los consumidores. Como lo veíamos en la parte de los derechos, es un derecho de los consumidores el derecho a la información. Y el artículo 27, letra C, nos dice, bueno, el 27 nos dice: en general las características de los bienes o servicios puestos a disposición de los consumidores deberán proporcionarse con información en castellano, en forma clara, veraz, completa, oportuna, según corresponda, especialmente en los siguientes aspectos. Y el literal C nos dice el precio, tasa o tarifa. Y es por ello que los proveedores deben de poner a disposición de los consumidores el precio completo de los productos. No deben de poner una forma en la que pueda ser determinable si no ponen el precio. Normalmente en nuestro país ya los precios son publicados con impuesto incluido, con el impuesto del IVA. Y es así como lo entienden los consumidores. Igual si se va a cobrar algún cargo extra por algún servicio, debe de publicarse en el precio. Es decir, el cuaderno vale $3 más no sé, algún servicio extra que ustedes pongan como más 50 centavos por el forrado del cuaderno. Un ejemplo. Eso debe de estar detallado al momento del precio y no que cuando llegue el consumidor a la caja
le cobren en lugar de $3, $3.50. Y le digan hasta ese momento que el cuaderno debe de ir forrado y que es un cargo adicional al precio que estaba publicado. Y todos los productos que estén a disposición de los consumidores deben de tener el precio a la vista, para que al momento de que él tome una decisión esté enterado del precio de ese producto. La constatación de precios. Esta es otra de las funciones que realiza la Defensoría del Consumidor cuando está realizando una verificación o una inspección, y está contenida en el artículo 43, letra B de la Ley de Protección al Consumidor. Está establecida como una infracción grave el vender bienes o servicios a precios superiores al ofertado o, en su caso, regulado por la ley. Esto quiere decir que el precio que esté publicado en la etiqueta del producto es el que debe de ser efectivamente cobrado en la caja registradora o en el sistema de cobro que tengan a disposición de los consumidores. Como mencionábamos al inicio, también existen las prácticas abusivas y están estipuladas las prácticas abusivas en el artículo 18 de la Ley de Protección al Consumidor. Tenemos una serie de gama de prácticas abusivas, pero las que se dan frecuentemente en el sector de papelerías, librerías y ventas de útiles escolares están estipuladas ya como infracción en el artículo 43, letra B, y que es condicionar la venta de un bien o la prestación de un servicio a la adquisición del otro. Es decir, no podemos decirle al consumidor que para comprarnos un cuaderno debe de comprarnos también un lápiz o un bolígrafo determinado. Si es así, eso debe de estar estipulado desde el inicio en el precio, en el cartel a donde está colocado el cuaderno, y poner cuaderno más lápiz tanto, y no decirnos, no, si usted quiere comprar ese cuaderno que cuesta 50 centavos, me tiene que comprar un bolígrafo que cuesta $1.50. Y si no se lleva los dos artículos, no le vendo ninguno de los dos por separado. Esa es una práctica abusiva y estamos condicionando la venta de un bien por otro. También es una práctica abusiva efectuar cargos por servicios o productos no solicitados por el usuario. Anteriormente les ponía el ejemplo sobre el forrado de un cuaderno. Es decir, yo no le puedo cobrar al consumidor 50 centavos extra, ¿verdad?, del precio del producto, porque yo ya se lo voy a dar forrado. Entonces, yo se lo voy a cobrar porque yo se lo estoy forrando. Si el consumidor no le ha solicitado ese servicio que tiene un costo adicional, no puede obligarlo a adquirirlo, ni cobrarle este servicio extra porque él no lo ha solicitado tampoco. Otra de las prácticas abusivas que se pueden dar es discriminar al consumidor por motivos de discapacidad, sexo, religión, edad, condición económica, social o política. En este tiempo que estamos viviendo la pandemia por COVID-19, sí se puede dar un cierto tipo de discriminación, que es una discriminación positiva. Antes poníamos el ejemplo de que no se podía dejar entrar a alguien porque portaba armas y podía ser un riesgo para el resto de los consumidores que se encontraban en el establecimiento. Pues también puede ser un riesgo para los consumidores dejar entrar a alguien que tiene signos de enfermedad, por ejemplo, que tenga una temperatura arriba de 38 grados centígrados, o que esta persona esté tosiendo en exceso. ¿Por qué? Porque podemos poner en riesgo a los empleados del establecimiento y a los demás consumidores que están en el establecimiento. En ese caso, sí, se pueden reservar el derecho de admisión de esta persona, y lo que se puede hacer es pedirle de favor que mande a otra persona a comprar los productos que necesita, pero que no puede entrar por un riesgo a la salud de las demás personas que están dentro del establecimiento.
Eso sí es un tipo de discriminación, pero es una discriminación positiva porque estamos protegiendo al resto de los consumidores que están en el establecimiento y de las personas, incluyendo a los empleados, y no los estamos dejando entrar por otro tipo de situaciones. Pero si nosotros le negamos a alguien el ingreso al establecimiento por ser mujer o por ser hombre o por ser gay, esa sí es una discriminación negativa y es de las que habla la Ley de Protección al Consumidor. Y no podemos discriminar a nadie eh, por su preferencia, por su sexo o sus preferencias sexuales. Negarse a detallar el destino de todo el pago que se efectúa al consumidor. Es decir, que en el ticket o en la factura se debe de reflejar todos aquellos cobros que se han hecho al consumidor. Y en ningún momento debe de negarse a detallar en el ticket o la factura algún tipo de cobro que se le haya efectuado. Como veníamos hablando del derecho a la información de los consumidores, como lo constituyen el precio a la vista, la constatación de precios, también tenemos la información de promociones y ofertas especiales. Estas se estipulan en el artículo 30 de la Ley de Protección al Consumidor, el cual nos dice que las promociones y ofertas especiales son cuando se trata de ofertas especiales de bienes o servicios. Los comerciantes estarán obligados a informar al consumidor el precio total o todos los elementos que lo hagan determinable, la duración de los mismos por cualquier medio de publicidad o mediante avisos y carteles fijados en los lugares visibles del establecimiento o etiquetas adheridas al producto. Esa es una obligación de los proveedores. El informarnos todas aquellas restricciones que tenga esta promoción u oferta especial. Es decir, no puedo adquirir más de 5 artículos ofertados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no voy a venderle todos los artículos a una sola persona si tiene capacidad de pago, aunque tenga capacidad de pago, porque no dejo más artículos para los demás consumidores. Entonces puedo limitar la oferta a una cantidad determinada por consumidor. También tengo que informar el precio total de esta oferta. Como les decía, no podemos estar adicionando luego algún cargo, sino que ya debe de ser publicado el precio total que yo voy a pagar por todo lo que se está ofertando. Si es un paquete de útiles escolares, detallar todo lo que se incluye, son 5 libros, 3 bolígrafos, 4 cuadernos y un borrador por $17. Al momento de adquirir esa promoción o oferta, me deben de entregar todos los artículos que menciona esa promoción por el precio que ha sido anunciado. La vigencia es importante de que tengan un periodo determinado, es decir, que la oferta tenga una fecha de inicio y una fecha de finalización. Que inicia esta promoción el 20 de diciembre y termina el 15 de enero, por ejemplo. Acá se los detallo de una mejor forma. Tiene que tener la vigencia válido desde esta fecha hasta el 20 de enero. Acá está fecha cierta, del 1 al 30 de noviembre del 2020. Las restricciones, por ejemplo, las restricciones pueden ser, yo les ponía la restricción de la cantidad de artículos. Aquí es, por ejemplo, no aplica con otras promociones. El descuento aplica al producto de menor valor. No aplican los siguientes productos y detallar todos los productos que no están en oferta. Esto se puede utilizar cuando decimos descuento desde o hasta el 50% de descuento. Entonces poner no aplica en libros, no aplica en plumillas,
en plumones, lápices de colores, por ejemplo. El precio debe ser el precio exacto, los elementos determinables al precio regular y el porcentaje de descuento. Si yo digo que vale $10 y que tiene el 30% de descuento, eso quiere decir que el total que va a pagar el consumidor al momento de llegar a la caja serán $7. Todo esto se tiene que detallar. Por ejemplo, precio regular, precio de oferta y el porcentaje de descuento o el ahorro que está teniendo el consumidor al adquirir ese producto. En las promociones y ofertas especiales se debe de evitar usar las siguientes frases. ¿Cómo restricciones aplican? Sin detallar cuáles son las restricciones que aplican. Como lo veíamos en la lámina anterior, tenemos la descripción de restricciones. No aplica con otras promociones. El descuento aplica al producto de menor valor. No aplica en los siguientes productos. Eso debería de ir detallado. Después de restricciones aplican, 2 puntos. No aplica con otras promociones. No aplica en tales productos. Tampoco se debe de usar la frase imágenes con fines ilustrativos. ¿Por qué? Porque el consumidor quiere adquirir lo que está en la foto de esa oferta especial. No podemos decirle que al final esa imagen era con fines ilustrativos y que no son 5 cuadernos como aparece en el anuncio, sino que son 3 cuadernos únicamente. Válido por tiempo limitado. ¿Por qué? Porque ya nos dice que tenemos que tener una fecha cierta, una fecha de inicio y una fecha de finalización de esta oferta. Válido hasta agotar existencias sin colocar la cantidad de productos y servicios disponibles. Si vamos a usar la frase válido hasta agotar existencias, debemos de poner válido hasta agotar existencias. 1000 mochilas disponibles para esta oferta, por ejemplo. Así, si en algún momento hay alguna denuncia y queremos verificar si en realidad sí se vendieron estas 1000 mochilas, lo podamos constatar por el sistema de registro o el CARDEX del inventario que llevaba la empresa entre las fechas que inició y finalizó la promoción. Válido solo hoy. No se puede estipular la frase válido solo hoy sin establecer la fecha cierta de qué día es hoy al que se refiere esa promoción. Ahora vamos a hablar un poco de la publicidad. La publicidad en la Ley de Protección al Consumidor la establece en el artículo 31. Y nos dice que la publicidad, medio por el cual el consumidor conoce lo que el proveedor está ofreciendo, a fin de que ella pueda sugerir, en él pueda surgir, el interés por adquirir determinados bienes o servicios. También la publicidad es el conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender una noticia para atraer a posibles compradores o usuarios. Es decir, la publicidad es todo aquellos anuncios o afiches que hacen llamarnos la atención. Estos pueden ser también a través de medios como anuncios de televisión o radio, o pancartas en la calle o mupis, puede ser publicidad. Si su fin principal es atraer a los consumidores para que adquieran bienes y servicios con determinados proveedores. La publicidad y el derecho de la información están íntimamente relacionados. La publicidad, el contenido que posee es preferentemente unilateral. Es decir, lo ha colocado el proveedor dirigido hacia el consumidor. Y cómo se llama, es así, ¿verdad? Es el proveedor el que está ofreciendo un producto, envía un mensaje por una vía subjetiva para atraer al consumidor a que adquiera este producto y sienta la necesidad de tenerlo.
y también es utilizada para influir sobre las actitudes y comportamientos de un segmento en particular de la población. En este caso, los padres de familia tienen la necesidad de adquirir los útiles escolares para sus hijos, o de los mismos estudiantes que tienen la necesidad de adquirir estos materiales para poder realizar sus estudios. El derecho a la información es un deber del oferente, es decir, el proveedor tiene el deber de informar al consumidor sobre todos aquellos parámetros que ya hemos hablado que puedan ser determinables al final en una promoción, en una publicidad, y esta se pueda cumplir. La información debe de ser completa, precisa, clara, veraz y oportuna. Es decir, que esta información tiene que estar contenida toda la información necesaria si estamos ocupando la publicidad para hacer una oferta. Debe de ser precisa, veraz, es decir, que tiene que ser bastante corta, entendible por el consumidor, por el receptor de esta información. Tiene que ser veraz, tiene que ser clara y oportuna. Y la oportuna es de que esta sea antes de que el consumidor se decida a adquirir el bien. Tiene que tener toda la información disponible sobre lo que va a adquirir. La finalidad que persigue la publicidad es persuadir al consumidor, conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. La función de persuadir de la publicidad no puede ser calificada per se como ilícita o prohibida por el ordenamiento jurídico. En realidad, la persuasión es un aspecto vital en la publicidad, y esto no es lo que está penado, ni lo que va a ser sancionado, sino que al final, si hay una publicidad que incumpla con los parámetros establecidos por la LPC, va a ser porque no tenía la información completa, no era veraz y no fue oportuna. Como ya les había indicado anteriormente, la Ley de Protección al Consumidor en el artículo 31 nos describe que se considera una publicidad ilícita, y esta puede ser en dos vías. La primera, la publicidad que atenta contra la dignidad de la persona humana, y la segunda es la publicidad engañosa o falsa, que se da mucho al lanzar promociones u ofertas. ¿Cuál es la publicidad que atenta contra la dignidad de la persona? El artículo 31, letra A, nos lo describe y nos dice que es aquella que vulnera el honor, el derecho al honor, a la intimidad de la persona y el derecho a la propia imagen. Es decir, que cuando algún comercio divulga una publicidad con alguna imagen de una persona que está desvinculada de aquella promoción u oferta, por ejemplo, no vamos a promocionar super oferta, ¿verdad? Mochilas para el regreso a clase, y va a salir una chica en bikini, ¿verdad? O un chico en calzoneta, sin camisa. Esa publicidad está desvinculada del artículo que quiere promocionar, porque si bien es cierto, podemos utilizar una mochila para ir a la playa y cargar nuestras cosas, no es la finalidad con la que le estamos vendiendo en el regreso a clases, sino que más bien ahí estamos desvinculando la imagen que estamos promocionando con la finalidad que perseguimos, que es vender las mochilas por el regreso a clases. El artículo 31 de la Ley de Protección al Consumidor regula y busca proteger a ciertos sectores de la población, como la mujer, la juventud, la infancia y los grupos minoritarios. El artículo 31 en la letra B nos habla sobre la publicidad engañosa o falsa, y nos dice
que es cualquier modalidad de información o comunicación de carácter publicitario total o parcialmente falso, o que de cualquier otro modo, inclusive por omisión, sea capaz de inducir a error, engaño, confusión al consumidor. Así se define una publicidad engañosa o falsa. Como lo veníamos hablando anteriormente, es necesario que cumpla con toda la información que se requiere. ¿Cuáles son los elementos para determinar una publicidad engañosa o falsa? Para determinar una publicidad engañosa o falsa se tendrá en cuenta todos sus elementos y principalmente sus indicaciones concernientes a las características del bien, es decir, que el bien que se está ofreciendo sea el bien que efectivamente nos van a entregar en el establecimiento, el precio completo o la fijación de este. Como les decía, el precio tiene que ser publicado el precio cierto del producto y no que luego nos digan que el precio va a variar por una forma u otra. Condiciones jurídicas y económicas. Motivos de la oferta y promoción. En este caso es el regreso a clase, ¿verdad? O el inicio de la temporada escolar. Esos son los motivos de la oferta o promoción que tendremos en esta temporada. Naturaleza, cualificaciones y derechos del anunciante. Como les decía yo, el artículo 31 nos dice todas las características que se deben de seguir y nos dice que debemos de describir la naturaleza del producto, cuáles son las cualidades de este producto y cómo se llama y por qué lo estamos anunciando, para cuál va a ser su utilidad esencial. El literal C de este artículo 31 nos dice que la publicidad que infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la publicidad se determina en determinados productos, bienes o actividades o servicios, y la responsabilidad de la publicidad ilícita recaerá sobre el proveedor o el anunciante que haya ordenado la difusión. Es decir, que una publicidad ilícita, ya sea esta que atenta contra el honor de la persona o que sea engañosa o falsa, no va a recaer sobre la agencia de publicidad, sino que va a recaer sobre aquel proveedor que ordenó la difusión de esta publicidad, es decir, quien lo contrató para que hiciera esto y aprobó que saliera de la forma en la que salió, que incumplió con la ley de protección al consumidor. También nos habla más adelante el artículo 31, que para que la publicidad relativa al precio de los bienes ofrecidos en las ventas a plazos, por ejemplo, no se considera engañosa y deberá expresarse el precio de la adquisición al contado y el precio total a plazos según las cuotas publicadas. Es decir, que si vamos a anunciar que tenemos una venta a plazo de determinado producto, debemos de decir que vale $300 al contado con 10 letras a plazo de $30, por ejemplo. La publicidad en los anuncios y ofertas exhibidos en los locales comerciales en los que se ofrezca un crédito o la internación para la celebración de un contrato de ventas a plazo deberá en todo caso indicar el tipo de interés si lo contiene, ¿verdad? Así como la tasa efectiva anual. En el caso que se hubiera estipulado un tipo de interés, ya sea fijo o variable, en el contrato se establecerá el pago total según el tipo de interés vigente al momento de la celebración del mismo, haciendo constar expresamente cómo se ha calculado. Esto quiere decir que cuando vamos a celebrar una venta a plazo y la vamos a anunciar como tal, debemos de estipular en el contrato cuál va a ser el monto total que va a pagar el consumidor al vencimiento del plazo o por todas las letras y cuál era el tipo de interés que este producto tenía. Las causales
para la determinación de una publicidad engañosa o falsa. Causales prácticas, por ejemplo, no informar las condiciones que cambian la naturaleza de la oferta. Por ejemplo, como ya lo hablábamos antes, decir que no me venden un cuaderno que se ha publicado a un precio determinado si yo no compro el bolígrafo. Ahí estoy cambiando la naturaleza de la oferta, porque ya lo estoy condicionando a la adquisición de un producto en particular que no se había anunciado o no se había advertido que se debía de adquirir con anterioridad. Ofrecer un producto que no esté disponible en el establecimiento. Y es por ello que cuando ponemos la frase de hasta agotar existencias, debemos de informar al consumidor que hay una serie de existencias determinadas. Porque puede ser que diga hasta agotar existencias y lo que teníamos eran 2 artículos en existencia, lo cual ya se convierte en una publicidad engañosa, sobre todo si esto se hace en un medio masivo, ya que el consumidor tendrá pocas probabilidades de poder adquirir ese producto. La imagen del bien ofrecido en la publicidad no concuerda con el real. Por ello, anteriormente les decíamos que no se debe de usar la frase imágenes con fines ilustrativos. La imagen que debe de aparecer en la publicidad tiene que ser la que realmente va a estar disponible en el establecimiento. Si yo voy a tener en oferta un cuaderno número 3, no voy a poner en la foto un cuaderno número 1, ¿verdad? Porque el consumidor llegará con la idea de querer adquirir un cuaderno número 1 y no un cuaderno número 3. Ofrecer un porcentaje de descuento que no es aplicado. Debemos de asegurarnos que cuando ponemos estas ofertas de descuento desde el 10 hasta el 50% de descuento, deben de haber productos que cumplan con el parámetro del descuento mayor, del 60% de descuento, para que esto no sea una publicidad engañosa. Siempre ustedes se fijarán que los inspectores, cuando anden realizando este tipo de diligencias, les van a consultar que cuáles son los productos que tienen con el descuento mayor que ha sido publicado. En dado caso ya no tengan existencia, se les va a pedir comprobantes de venta de ese producto y se les va a consultar cuántas unidades tenían disponibles de ese artículo. Ahora vamos a hablar un poco de comercio electrónico. Muchos de ustedes tendrán comercio electrónico en sus sitios web. El comercio electrónico, el artículo 4, letra Q, nos dice que es un derecho de los consumidores ser protegido en las transacciones de comercio electrónico. Estas reformas entraron en vigencia en el año 2018. También la Ley de Protección al Consumidor en el artículo 13, letra C, nos dice que es la protección al consumidor del comercio electrónico y nos dice de la siguiente forma. Para efectos de esta ley se entenderá como comercio electrónico como el proceso de contratación e intercambio de bienes, servicios e información comercial a través de redes de comunicación de datos. Y el artículo 13D nos habla sobre la reversión de pago, que está vinculada al comercio electrónico. ¿Por qué? Porque la reversión de pago se da cuando las ventas de bienes o servicios se realizan con proveedores legalmente establecidos en El Salvador mediante el comercio electrónico o cualquier otra modalidad de contratación. Los proveedores de bienes y servicios deberán reversar los pagos que solicita el consumidor cuando ejerza su derecho de retracto. Es decir, que ya no quiere el artículo que adquirió porque no le llegó en tiempo o no le llegó en la forma establecida, que el producto adquirido no haya sido recibido
o el servicio contratado no haya sido prestado, que el objeto del contrato no corresponda con lo solicitado o resulte defectuoso y que existan errores en el cobro de la transacción por fallas en los sistemas de pago de terceros. El plazo para aplicar la reversión de pago será de 15 días desde la fecha en la que el consumidor presentó su reclamo. Es decir, cuando el consumidor presenta su reclamo ante el proveedor tendrá 15 días para hacerle la reversión del pago a través de su sistema. Cuando se trate de fraude o corresponda a cargos no autorizados por el consumidor en su tarjeta de crédito, se sujetará a los procedimientos establecidos en la ley del sistema de tarjetas de crédito. Seguimos hablando del comercio electrónico. Como les decía, estas reformas entraron en vigencia en el año 2018. Y el artículo 21A nos habla de todas las obligaciones que tiene el proveedor de bienes y servicios mediante el comercio electrónico previa a la contratación. Y acá tiene diferentes parámetros que debe de seguir. El artículo 21A los plantea, los cuales vamos a conversar con posterioridad. Y el artículo 21B nos habla de las obligaciones que tiene el proveedor mediante comercio electrónico durante la fase de contratación y posterior a esta. Si el proveedor incumple alguna de las obligaciones que plantea la Ley de Protección al Consumidor en los artículos 21A y 21B, se enfrenta a una infracción muy grave que está estipulada en el artículo 44, letra Q, por incumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 21A y 21B. Como lo habíamos planteado antes, el artículo 4 nos habla sobre ser protegidos de las transacciones de comercio electrónico, que es un derecho que tienen los consumidores. El artículo 13, letra C, nos dice que se entenderá como comercio electrónico el proceso de contratación e intercambio de bienes y servicios e información a través de las redes de comunicación de datos. La Organización Mundial del Comercio nos dice que el término comercio electrónico es definido como la producción, distribución, comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos. Como veníamos hablando de la reversión de pago, que lo habíamos mencionado anteriormente, la reversión de pago aplica cuando el consumidor ejerza su derecho de retracto, el producto adquirido no haya sido recibido o el servicio contratado no haya sido prestado. También cuando el objeto del contrato no corresponda con lo solicitado o resulte defectuoso y cuando existan errores en el cobro de las transacciones por fallas del sistema de pago de terceros. El plazo que aplica para la reversión de pago será de 15 días desde la fecha que el consumidor presentó su reclamo. Como les había mencionado con anterioridad, el artículo 21A nos habla de las obligaciones que tienen los proveedores en la fase previa a la contratación. Una de las obligaciones es la confidencialidad de la información de la cual se hace acreedor. Es decir, el proveedor no puede divulgar con terceros la información que el consumidor le proporciona para poder realizar esta transacción electrónica. La adopción de las medidas de seguridad. Para esto se le pide al proveedor que adquiera certificados de seguridad para proteger la página, la integridad y la confidencialidad de las transacciones que en ella también se están celebrando. El proveedor deberá de informar el nombre a la entidad certificadora, el nombre de la entidad certificadora del sitio web que no cuenta con el certificado de seguridad. Esto siempre se le va a consultar
si tiene o no tiene certificado de seguridad y si tiene nos debe de proporcionar la información necesaria. También debe de incluir en un lugar visible dentro del sitio web la identidad, razón social y nombre comercial del proveedor. Debe de incluir el NIF, el número de identificación tributaria que posee el proveedor que está ofertando estos productos a través de comercio electrónico, el número telefónico por el cual puede atender a todos los consumidores, atender sus dudas o preguntas, la dirección para recibir notificaciones. Esta dirección puede ser la dirección de su sucursal principal o de sus oficinas administrativas y una dirección de correo electrónico de contacto. También para atender a los consumidores ante cualquier duda que ellos tengan. Contar con los términos y condiciones del uso del sitio web. Por ejemplo, la identificación del proveedor, la identificación de los medios para presentar reclamos o solicitarles aclaraciones, derechos y obligaciones especiales de la parte derivada de la relación contractual. Todo esto lo debe de tener detallado el sitio web. Cuáles son los derechos y las obligaciones de las partes contratantes, tanto del consumidor como del proveedor. También debe de informar los medios de pago disponibles que tiene el proveedor, las políticas del proveedor en relación a la garantía de los productos, al derecho de retracto y a la reversión de pago. Todo esto debe de estar en las políticas del sitio web. También nos tiene que informar sobre las condiciones y sistema de despacho y entrega. Cómo será el despacho y la entrega de la mercadería. Y los demás contenidos que cada proveedor estime convenientes. Todo esto debe de estar detallado dentro del sitio web. El literal E del artículo 21, letra A, nos advierte al consumidor que las transacciones únicamente deberán ser realizadas por el titular del medio de pago. ¿Por qué debe de establecer esto el sitio web? Porque puede ser que yo compre o haga la adquisición de un producto con la tarjeta de mi hermano, pero si a mí nunca me dijeron que yo debía de ser la titular de la tarjeta y yo compré con una tarjeta de crédito de un tercero y cuando me llegan a entregar el producto me solicitan la tarjeta y yo no la tengo, en ese momento probablemente no me van a poder entregar el producto porque no voy a tener la tarjeta y a mí no me advirtieron en el sitio web que la transacción debía de ser hecha únicamente por el titular del medio de pago. Por eso se debe de advertir para que no se hagan compras con tarjetas, por ejemplo, de terceros y luego no esté el titular de este medio de pago para recibir el producto. El literal F nos habla de proporcionar al consumidor la información completa, precisa, veraz, clara, oportuna y gratuita y de fácil acceso sobre la transacción a realizar. Y publicar las condiciones generales de los contratos. Siempre en términos y condiciones nos deben de poner todas aquellas condiciones generales para poder contratar o adquirir bienes y productos mediante esa página web. También ahora en la fase posterior a la contratación, el proveedor debe de presentar al consumidor un resumen de todo lo que ha ordenado mediante esa página web. También debe de confirmar al consumidor la recepción de la orden de compra. Debe de resguardar la documentación que contenga la prueba de la relación comercial. Es decir, la prueba de ese pedido y del medio de pago, así como de toda de la orden que se adquirió, ¿verdad? Es decir, si adquirí 10 cuadernos, 5 lápices, una sacapunta y un borrador, eso debe de quedar registrado
en el sistema que tenga el proveedor. La entrega del pedido a más tardar en el plazo de 30 días calendario. Estos no son hábiles, son calendarios, es decir, son días corridos. Los incumplimientos a todas las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor, de las cuales hemos hablado durante este webinar, nos pueden traer diferentes infracciones a la Ley de Protección al Consumidor. Algunas pueden ser leves, graves o muy graves. Las infracciones leves pueden ser multadas con hasta 50 salarios mínimos. Las infracciones graves con sanciones de hasta 200 salarios mínimos y las infracciones muy graves con sanciones de hasta 500 salarios mínimos. Como parte de las garantías que la Defensoría del Consumidor le brinda a sus usuarios, tanto a los consumidores como a los proveedores, nosotros estamos acreditados bajo un sistema de gestión de la calidad y esto es para garantizar los derechos de los proveedores al momento de realizar una inspección. Tenemos un protocolo definido el cual le garantiza y le da aquella certeza a los proveedores de que el personal que se está presentando no va a cometer ningún abuso de la autoridad. Para iniciar el protocolo al momento de realizar una inspección, el delegado va a mostrar su carnet como empleado de la Defensoría y la credencial en la cual el presidente de la Defensoría del Consumidor le ha delegado la competencia de requerir información, realizar inspecciones a los proveedores. Posteriormente, el equipo de inspector, porque siempre va a ser una pareja o más de una pareja, nunca va a llegar un inspector solo a hacer una inspección, una verificación, a menos que sea un sondeo de precios. Es el único caso en el cual solo va a andar un delegado al momento de realizar un sondeo de precios. En caso contrario, siempre van a trabajar en equipos. El equipo le explicará al proveedor el motivo de la inspección y le describirá los objetivos mediante los cuales se está realizando la diligencia. Por ejemplo, en enero será el objetivo la verificación de las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor en librerías, papelerías y ventas de útiles escolares. También puede ser el objetivo que se ha recibido un aviso de infracción y se le va a describir a la persona que le está atendiendo, al encargado, en qué consiste el aviso de infracción, cuándo lo interpusieron y por qué estamos ahí y cuál es la parte que vamos a verificar de acuerdo al aviso de infracción interpuesto. Posteriormente, que ya nos hemos presentado, nos he explicado cuáles son los objetivos de nuestra presencia en el establecimiento, vamos a proceder a solicitar la autorización para ingresar a realizar la inspección. Como le explicábamos anteriormente, el proveedor puede decidir dejar entrar o no a los delegados. Esa es una decisión que la va a tomar el proveedor a través del encargado o su representante. El proveedor permitirá el acceso y si la persona encargada niega el acceso por los motivos que nos exponga, ¿verdad? Se va a levantar un acta de obstaculización de labores a la Defensoría y se va a levantar por no autorizar la realización de la inspección. ¿Cuánto tiempo van a esperar los inspectores a ser atendidos en un establecimiento una vez ya nos hayamos presentado y explicado cuál es el objeto de nuestra visita? 10 minutos. 10 minutos podemos esperar al encargado, a la persona que nos va a atender,
para que el proveedor o el encargado autorice la realización de la inspección. Si no nos da ninguna respuesta ni tampoco una causa justificada del por qué se está dando la demora al momento que se está realizando la diligencia, se va a levantar igual un acta de obstaculización de funciones por no haber atendido a los delegados de la Defensoría. La obstaculización de las labores de inspección también se puede dar cuando la persona encargada realiza acciones durante el desarrollo de la inspección que impidan llevar a cabo con normalidad. Por ejemplo, cuando vamos a iniciar, ya nos han dado la autorización para el ingreso al establecimiento, siempre se le advierte al proveedor que se abstenga de realizar las mismas funciones que están realizando los delegados, como por ejemplo la revisión de precios de los productos. Que en ese momento un empleado se ponga a revisar en la vitrina de enfrente, ¿verdad? O en los estantes, si todos los productos que están ahí tienen precio, porque eso va a ser tomado como una obstaculización de funciones, porque no se está respetando la verificación que está haciendo la institución y alguien en el establecimiento está realizando la misma diligencia para evitar que se encuentre algún hallazgo. También se va a considerar que es una obstaculización de funciones cuando un centro comercial nos deniegue el acceso para realizar inspecciones en los lugares o en los establecimientos que están dentro del centro comercial. Una vez nos hemos presentado identificado como delegados de la Defensoría del Consumidor, hemos explicado los objetivos y el proveedor nos ha dado permiso para ingresar, vamos a hacer la solicitud de información a la persona que nos atiende, como el DUI de la persona que nos atienda o un documento de identificación con foto, las facturas y documentos para tomar los datos de la razón social del establecimiento o los datos de la persona natural o propietarios del establecimiento. Posteriormente vamos a proceder a verificar los productos. Se van a seleccionar una muestra al azar de productos, los cuales se va a verificar que cumplan con todos los parámetros establecidos. Con el objeto de la inspección. Por ejemplo, vamos a escoger aleatoriamente una cantidad de productos y vamos a revisar que estos productos tengan tengan precio y vamos a constatar el precio que está publicado en etiqueta, en el anuncio, en el hablador, se haya planteado el precio del producto y lo vamos a ir a corroborar a la caja registradora o al sistema de registro que tengan disponible. También, como parte del protocolo de la inspección, se va a elaborar un acta de inspección y esta se va a levantar en original y copia. Una vez se ha cumplido con el objetivo de la inspección, se procede a elaborar el acta de inspección y se entrega una copia a la persona encargada. En dado caso se encuentre algún tipo de hallazgo, se van a levantar algunos, se va a plantear aquellos hallazgos que se hayan detectado. Por ejemplo, los productos que no tengan precio a la vista. Se levanta un anexo que se llama productos sin precio a la vista y ahí se describe qué tipo de productos eran, cuál es el precio que deberían de haber tenido y la cantidad de productos que se encontraron sin precio, ya que esto violenta el derecho a la información de los consumidores. De igual forma, si es una constatación de precios, se va a estipular y se va a describir cuál es aquel producto que encontramos que tenía un precio en la etiqueta o en la viñeta y al momento que lo pasamos por caja registradora,
ya no tenía ese precio, sino que tenía un precio superior al que se estaba ofertando. En ese momento lo vamos a plantear ahí, lo vamos a plasmar en el formulario. Ese es el protocolo que estamos implementando como parte de la Defensoría del Consumidor. Siempre se le va a dejar una copia de toda la documentación a la persona encargada que nos ha atendido para que tengan un respaldo de qué fue lo que sucedió al momento de esa inspección. Como lo habíamos planteado con anterioridad, existen infracciones leves, graves y muy graves. Las leves son las que estipula el artículo 42 en la letra A, C y F. Por ejemplo, el no detallar los bienes y servicios y el precio, tasa, tarifa de los mismos en el comprobante legal que se entrega al consumidor. Es decir, que no estén detallados en el ticket o la factura. Engañar al consumidor por medio de promociones u ofertas dirigidas a su domicilio. Ofrecer al consumidor bienes o servicios sin exhibir los precios en los términos descritos en esta ley. Son infracciones graves las establecidas en el artículo 43, letra B, G y N, que son vender bienes o servicios a precios superiores al ofertado, como le estábamos hablando en una constatación de precios, que logremos verificar que el precio que tiene en etiqueta es superior al precio que se verifica en caja. Realizar directa o ordenar la difusión de publicidad ilícita, ya sea que ésta sea que atenta contra la dignidad de la persona o que sea una publicidad engañosa o falsa. Realizar promociones u ofertas especiales de bienes y servicios en contravención a lo dispuesto en la LPC. Es decir, que encontremos alguna publicidad o alguna promoción u oferta especial, que no tenga la vigencia, la fecha de duración de esta promoción u oferta. Esta es una infracción grave. Así como que no nos diga cuáles son las restricciones que aplican. También es una infracción grave. ¿Cuáles son las infracciones muy graves? Las que describe la letra D, F y Q, que son cobrar intereses y comisiones y recargos en contravención a lo dispuesto a la Ley de Protección al Consumidor. Esto es una práctica abusiva, como lo vimos con anterioridad, cuando les describía que no se describía el interés ni el precio total en los contratos de las ventas a plazo. Igual, eso es una práctica abusiva, el cobrar intereses y comisiones y recargos en contravención a lo dispuesto en la Ley de Protección al Consumidor. También es una infracción muy grave la obstaculización de funciones a la información de vigilancia de la Defensoría y incumplir con las obligaciones que establecen los artículos 21A y B en relación al comercio electrónico. ¿Quién determina si estas infracciones merecen o no merecen una sanción? Pues esto lo determina el tribunal sancionador. Acá se les ha esquematizado todo el proceso administrativo sancionatorio, el cual inicia con una inspección con hallazgo. Esta acta con hallazgo posteriormente es remitida a la dirección jurídica, que es una oficina en la cual se revisa si esta acta de inspección cumple con todos los parámetros establecidos con la ley. Y si no se le ha vulnerado ningún derecho al proveedor. Si esta acta de inspección cumple con todo lo establecido en la ley, pasa al tribunal sancionador y serán ellos quienes decidan si se impondrá o no una sanción por la falta detallada en el acta de inspección. Esto quiere decir que no todas las actas con hallazgo que se levantan en campo terminan en un proceso administrativo sancionatorio.
Como yo les explicaba, tenemos un sistema de gestión de la calidad que lo que hace es garantizar cada paso de todo el proceso administrativo sancionatorio para que no se violenten los derechos de los proveedores. Hasta acá he terminado con toda la exposición sobre las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor. Como lo hablábamos anteriormente, en este tiempo estamos viviendo una etapa difícil a nivel mundial. Estamos viviendo en el tiempo de una pandemia, la cual no se vivía desde hace 100 años. Y es por ello que debemos de adoptar medidas de bioseguridad. Como proveedores somos responsables de salvaguardar en la medida de lo posible a nuestros dependientes o colaboradores, así como a todos los consumidores que visitan nuestro establecimiento. Y es por ello que el Ministerio de Salud publicó los lineamientos de bioseguridad para la reapertura de la actividad económica. La Defensoría del Consumidor ha recibido una encomienda de gestión por parte del ministro de Salud, del doctor Alaví, quien ha confiado en nosotros y nos ha dado este mandato de la verificación de los lineamientos de bioseguridad, y la Defensoría del Consumidor anda garantizando que estos se cumplan. Por lo que, como parte del protocolo, aparte del protocolo establecido para realizar inspecciones, también se van a verificar este tipo de medidas. Como proveedores, ¿qué es lo que tenemos que garantizar para que estos lineamientos se cumplan a cabalidad y podamos garantizar la seguridad de nuestros visitantes y nuestros colaboradores? Uno, el distanciamiento interpersonal. Este debe de ser aproximadamente de 2 metros. U otras medidas de barrera como el uso de mascarilla y cuando no se pueda mantener dicha distancia. El uso de mascarilla es obligatorio, tanto dentro de los establecimientos como fuera, y debemos de garantizar que todos nuestros dependientes y las personas que ingresen al establecimiento cumplan con este requisito, que es el uso de la mascarilla y el guardar el debido distanciamiento interpersonal. La higiene de las manos. Asegurar que siempre tengamos nuestras manos limpias, que debemos lavarlas con agua y jabón de preferencia, y en su defecto, en caso de no tener acceso a agua y jabón, debemos de limpiarlas con una solución hidroalcohólica, que esto puede ser o alcohol líquido o alcohol en gel, siempre y cuando este sea arriba del 70% de alcohol. Nos va a desinfectar nuestras manos. Si usamos alguna solución hidroalcohólica, debemos de asegurarnos de lavarnos las manos con agua y jabón después de la 4ª vez que hemos utilizado esta solución, ya que nos crea una capa, nos va creando una capa en la piel que en un momento determinado no deja que el alcohol llegue hasta nuestra piel y nos la pueda limpiar por completo. Por lo tanto, se recomienda que después de la 4ª vez que utilicemos esta solución, que no sea agua y jabón, debemos de lavarnos las manos. La limpieza y desinfección periódica de los objetos de uso personal. Debemos de estar limpiando constantemente nuestras gafas, si usamos lentes, los móviles, ya que se ha detectado que los teléfonos celulares son una fuente de transmisión de miles de enfermedades, no solo del COVID-19, sino que también de muchas otras enfermedades. Se dice en muchas ocasiones que quizás un baño es más limpio que un teléfono celular por la cantidad de bacterias que llega a acumular. Y es por ello que se recomienda que se estén limpiando constantemente. De igual forma, se deben de estar limpiando de forma constante los teclados de las computadoras o las cajas registradoras,
los mouse o ratones de las computadoras y las tarjetas de crédito. Si ustedes aceptan pagos con tarjetas de crédito, se les recomienda que las limpien con alcohol líquido o con algo eh, antes de manipularlas. Esto es para evitar algún tipo de contagio que se pueda transmitir a través del plástico de las tarjetas. Hoy en día se ocupan muchas tarjetas que tienen un chip que no permite el contacto y que el consumidor solo la acerca para que se haga el cobro, pero si debemos de manipularlas, debemos de limpiarlas antes de manipularlas, y eso es una protección personal. Las medidas preventivas a adoptar en las zonas comunes. De preferencia, las áreas deben de tener una ventilación adecuada, una ventilación natural adecuada. La limpieza diaria de superficies y contactos frecuentes o la utilización de guantes de un solo uso, es decir, debemos de estar limpiando constantemente los mostradores, las cajas registradoras, los lugares a donde llegan los consumidores. Y si vamos a utilizar guantes, estos deben de ser de un solo uso. Es decir, yo atiendo a un consumidor y luego me cambio los guantes nuevamente. Con la utilización de guantes debemos de tener el cuidado de quitarlos de la forma adecuada. No tienen que tener contacto la parte exterior del guante con nuestra piel. Y esto es porque el guante, por el tipo de material, llega a adquirir o a tomar del ambiente los gérmenes y bacterias que estén en él y pueden quedar en nuestra piel si no los quitamos de forma adecuada. Por lo tanto, siempre que nos quitemos los guantes debemos de sanitizar nuestras manos. Y lo mejor es estar limpiando frecuentemente todas las superficies de contacto con el público al que estamos atendiendo. También es un punto importante en la bioseguridad tener en cuenta los siguientes aspectos. El uso obligatorio de la mascarilla dentro del establecimiento comercial. La toma de temperatura de los visitantes y trabajadores. En los lineamientos que nos ha girado el Ministerio de Salud, nos dice que la toma de temperatura debe de ser en la frente o en la garganta. No debe de ser en la mano, no debe de ser en el brazo, no debe de ser en ninguna otra parte del cuerpo si lo que tenemos es un termómetro de láser. Hay otros termómetros que están diseñados para tomar la temperatura de la mano. Y hay otros que son las cámaras térmicas que también miden la temperatura del cuerpo. Eso está bien, pero si nosotros lo que tenemos es un termómetro normal de láser que está diseñado para la frente, debemos de tomar la temperatura de forma adecuada, porque en otro caso no estaríamos protegiendo de forma efectiva a los consumidores que están ingresando a nuestro establecimiento o a nuestros empleados, ya que podría acceder alguna persona que podría estar enferma y que no se pueda detectar su temperatura porque se le tomó en la palma de la mano. Y la temperatura en la palma de la mano es mucho más baja que en la frente o en la garganta. Recordemos que la temperatura que debe de tener las personas para entrar al establecimiento debe de ser menor a 38 grados. Garantizar el distanciamiento físico entre los clientes. Debemos de garantizar que entre cliente y cliente debe de haber al menos 2 metros de separación. En muchas ocasiones yo entiendo que los establecimientos pueden ser con espacio reducido y que no permita tener la separación de 2 metros entre cliente y cliente. También debemos de tratar de poner otro tipo de barreras de protección, como mamparas, pero lo que los lineamientos nos piden son 2 metros de separación entre cliente y cliente. Y tenemos que tratar de asegurarlo, tratar de ordenar el ingreso a las instalaciones para que no se nos den aglomeraciones. Y ese dice el punto 4, no permitir aglomeraciones de personas, ya que entre más personas hayan y estén aglomeradas, hay un mayor peligro de contagio. Estrictas medidas de higiene, especialmente
en las zonas de alto contacto. Como les mencionaba anteriormente, tienen que limpiar constantemente las vitrinas, tienen que limpiar aquellos artículos de uso común, si son varios empleados los que cobran, limpiar el mouse, limpiar el teclado, mantener todo lo más limpio que puedan de las áreas comunes, ya que tendrán una afluencia considerable de personas en sus establecimientos. Recordemos que la bioseguridad es una responsabilidad de todos y todos tenemos que ser responsables para mantenernos saludables. Por ejemplo, lavarnos las manos con frecuencia. Al toser y estornudar debemos de cubrirnos nuestra boca y nariz con el codo flexionado. Evitar tocarse los ojos y nariz y la boca, ya que las manos son un medio fácil de transmisión de enfermedades porque constantemente están en contacto con todas las superficies. Usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y desecharlos adecuadamente. Y si presenta síntomas respiratorios, consultar inmediatamente y evitar contacto cercano con otras personas. Estas son las recomendaciones de bioseguridad que la Defensoría le brinda. Ténganlas muy en cuenta en sus negocios, por favor. Traten de cumplirlas a cabalidad para que podamos seguir saludables, podamos seguir funcionando y podamos seguir, con nuestra vida habitual, siempre teniendo todas las medidas que ahora deben de ser como una parte normal en nuestras vidas. Hasta acá llega mi intervención. Acá dejo los medios de contacto de la Defensoría del Consumidor para que ustedes se pongan en contacto si tienen alguna dificultad, algún problema. De igual forma, si ustedes tienen alguna duda sobre algún procedimiento que la Defensoría está realizando, pueden contactarnos a través de todos los medios. Si ustedes dicen que se está realizando una diligencia, ustedes proporcionan el número de contacto, su nombre, y de inmediato me pongo en contacto con ustedes. Inmediatamente a mí me trasladan el mensaje. Yo me comunico con las personas cuando me advierten que se está realizando alguna diligencia en la cual el proveedor tiene alguna duda. Bueno, hasta acá los dejo. Dejo abierta el chat para que me hagan las consultas que crean convenientes. Igual quedo aquí a su disposición. Bueno, entonces muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, por estar presentes, por su interés por aprender sobre las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor. Seguramente algunos de ustedes los estaremos visitando en el marco de nuestro plan de verificación de útiles escolares. Nos alegra que estén enterados de cuáles son las diligencias que va a realizar la Defensoría del Consumidor y que desde ya empiecen a prepararse porque no queremos encontrar incumplimientos. Es más, queremos verificar de que todos los proveedores están cumpliendo con las disposiciones de la ley. También les invito a que garanticen las medidas de bioseguridad en sus establecimientos. Y bueno, hasta acá llegará mi intervención. Fue un placer haber compartido estos momentos en la tarde con todos ustedes y feliz tarde.